Muy buenas amigos de Supermotor Online, bienvenidos a la sección Al Volante. Hoy estamos con un invitado muy especial, le teníamos muchísimas ganas de traer al canal y es el Hyundai i20N, un compacto que desde que salió sus primeros diseños, imágenes, vídeos ya de las preparaciones y de todas las pruebas que estaban haciendo la marca, a los más frikis del motor se nos estaba haciendo eterno la llegada de este modelo. Así que aquí le tenemos un coche que guarda muchos secretos debajo del capó, dentro de la cabina, dinámicamente, y que ante sus rivales actuales, que el más directo es el Ford Fiesta ST, luego tenemos ya próximamente el Volkswagen Polo GTI, que ya está al caer. Hay poco donde buscar y competir con este Hyundai i20N, así que vamos a comprobar si es tan buen compacto como nos lo están pintando a día de hoy. Vamos a verlo. Si quieres mantener la pintura de tu vehículo como el primer día, confía en los tratamientos cerámicos y de detailing de Aero Detail. Si vas de parte de Supermotor.online tendrás una promoción especial, así que date prisa y contacta rápidamente con ellos para que tu coche esté como el primer día. Bueno, damos nuestro acostumbrado repaso exterior y vamos a comprobar las diferencias con el i20 común, ¿no? El de base. Aquí prácticamente inmediatamente encontramos la diferencia, que es esta parrilla totalmente abierta para ayudar a la refrigeración del motor, y por supuesto este modelo i20N no trae radar en la parte frontal, con lo cual perdemos el equipamiento de la velocidad de crucero adaptativo, que sí lo lleva los modelos i20. En este caso el i20N, a pesar de que es el tope de gama de la gama i20, no lo va a llevar, pero a cambio sí tenemos una mejor refrigeración para ayudar a este motor seguir cumpliendo con su objetivo, que es darnos toda la deportividad posible. En este caso vemos aquí un paragolpes con unas líneas muy dinámicas y este splitter en negro mate con líneas en rojo en todo el formato horizontal. Aquí vemos el logo de Hyundai, la matrícula en la parte central y sensores de aparcamiento integrados en el carenado. Por supuesto, la firma de N justo aquí y aristas en la parte alta del capó que van abrigando toda esta zona del logo. Van por la zona central, esta parte un poco más baja, y por supuesto aquí vemos una pequeña elevación para acompañar tanto a la óptica, que son full LED, y la parte lateral de este Hyundai i20. Aquí vemos este lateral de este coche, que es muy pintón, además en este color que es el Performance Blue, ya característico y firma de esta gama N de Hyundai. Aquí vemos un Hyundai i20 mucho más marcado, sobre todo por este alerón trasero, estas líneas rojas que acompañan toda la parte de las taloneras laterales, aquí con la firma también N en esta parte, y unas llantas muy bonitas en tamaño 18 pulgadas, y en esta unidad calza unas gomas 215-40 de Pirelli P0. Aquí obviamente en un coche tan deportivo y tan radical como este no vemos ningún tipo de añadido de cromos, muy pocos en cuanto a los logos, emblemas, pero todo lo que es los marcos de las ventanas, todo va en negro, tenemos cristales oscurecidos, y aquí esta parte del pilar C vemos como esta luneta forma algo de juego a esta zona ya de la luneta trasera. Vemos también unas carcasas en negro brillo con el intermitente integrado. Ya a nivel de líneas de tensión vemos aquí una línea de tensión que nace justo aquí muy cerca de la óptica delantera, va por toda la parte alta, pero justo aquí se deriva en otra línea de tensión, se va difuminando en esta zona de la puerta, continúa la superior y llega aquí justamente a la parte del pilar C, donde también nace en esta puerta trasera otra línea de tensión que va
dando juego aparte del piloto trasero. Un detalle muy bonito también es la integración de la tapa de repostaje en esta área, ¿vale? Ya que está aquí integrada en esta mordida del piloto trasero y le da un efecto bastante diferente, ¿no? Por supuesto, a nivel de diseño, como siempre, es muy subjetivo, estoy dando mi opinión, pero creo que son detalles que deberíamos de tener en cuenta. Esto igual para toda la gama i20, ¿eh? Aquí vemos las manetas en el color de la carrocería y por supuesto en la parte delantera tenemos las manetas con acceso a manos libres con un pulsador. Aquí no llevamos ni techo solar practicable, ni techo acristalado, techo puro de chapa y una antena tipo aleta de tiburón en color negro brillo. Por supuesto, aquí en el pilar C, como os he dicho, vemos estos pilotos traseros cómo muerden este pilar C y tienen aquí una pequeña inserción en cromo que nos dice i20. Y por supuesto el diseño de estos pilotos nos lleva a una saga muy interesante, una saga muy imponente y muy, bueno, atractiva según sea el caso. Como digo siempre, es muy subjetivo, pero es diferente y rompedor. Vamos a repasarlo. Vemos aquí un alerón en negro brillo que tiene un diseño bastante deportivo, bastante racing. La verdad es que no sé si tenga tanta carga aerodinámica para favorecer, pero bueno, yo creo que es más estilo que otra cosa. Aquí vemos las aletas típicas en negro brillo en los laterales, con la luneta también acristalada, tercera luz de freno justo aquí en el portón, un cepillo de limpiaparabrisas aquí justo en la parte baja, una parte en negro brillo que abriga también el logo de Hyundai y toda la parte de los pilotos traseros van unidos con este elemento, también con una línea roja y además incorpora esta cámara marcha atrás que además se ve muy bien. Hyundai i20 y la firma N. Pasamos a un paragolpes con un buen formato que le da este empaque y esta musculatura a esta saga, donde vemos líneas muy verticales y luego una horizontal que es esta línea roja que luego va con los captadiótricos aquí integrados de los laterales para darle un juego también a toda esta línea roja en horizontal. Por supuesto vemos aquí esta parte de iluminaria en la parte central para conmemorar un poco a todo este estilo deportivo, estos difusores y por supuesto una salida de escape real que además, como vais a ver ahora en el vídeo, tiene una válvula que es la que permite hacer más ruido o menos ruido según sea el caso y el modo de conducción que llevemos. ¿En cuál está? Con Sport. Ya pues, no le des tanto. ¡Ay, pero qué idiota! Que luego va a salir aquí como un jamón ibérico. Ahora está. Ponle N. Por supuesto, ya visto todo esto, vamos al interior. Aquí tenemos el maletero del i20, un maletero bastante bien aprovechado, con 350 litros de capacidad mínima, que no viene nada mal. Incluso su competidor, el Ford Fiesta, tiene mucho menos, está por los 315, 310 litros y el Polo GTI tendrá creo que un litro más, litro menos que este. Así que está, vamos, de los mejores para el segmento en el que está. Incluso aquí en este lateral vemos un pequeño hueco para dejar algún extintor, por ejemplo, alguna botella grande con una cinta para poder engancharla y ganchos aquí en este suelo para poder anclar nuestro mercado, nuestra compra, porque es un coche muy práctico para el día a día incluso. Aquí vemos el subwoofer integrado del equipo Bose y debajo tenemos un doble fondo que podremos retirar esta bandeja y dejarla abajo, o bien retirarla como vamos a hacer para ser más prácticos y tener mayor altura. Otro detalle que lo vimos en el Hyundai Bayon, que os recomiendo si queréis ver esa prueba, os dejaré el enlace aquí, es este detalle de Hyundai para poder dejar la bandeja dentro del coche sin molestarnos y poder ganar toda la altura. En caso de que queramos obtener la capacidad máxima, tendríamos que abatir los asientos y por supuesto retirar la bandeja.
Por supuesto, para obtener esta capacidad máxima podemos abatir los asientos. Tenemos aquí los pulsadores y como veis, si no tenemos la bandeja instalada, pues tenemos un escalón bastante considerable, pero vamos a dejar, si dejamos el suelo ya tendríamos esto enrasado e incluso poder tener este doble fondo disponible para nuestra carga. Así que es un coche bastante apto para el día a día, muy versátil, y eso tiene muy buena nota. Vamos para adentro. Veamos las plazas traseras. Tenemos una buena entrada y la verdad es que se nota buena calidad general, por supuesto, una marca generalista, una firma algo más deportiva, así que tampoco estamos buscando aquí calidades premium. Los acabados, pues bueno, vemos plásticos duros, alguna inserción así en plástico para darle un toque diferente, un entramado diferente en diseño, elevalunas eléctricos y una bandeja en ambas puertas para botellas de mediana dimensión. En cuanto a espacio y comodidad, puedo extender las piernas. Aquí las rodillas, 4 dedos de separación muy libres. Además, este respaldo es mullido, y eso que este tipo de banqueta suelen venir con unos respaldos más durillos, en plástico, en carbono, en fin, para darle ese aspecto más deportivo. Pero aquí Hyundai ha optado por dejarlo bastante más así fácil y agradable al tacto para no molestar a los que van aquí detrás, así que está muy logrado. En cuanto a espacio portaobjetos, aquí no llevamos bolsillo, en este del copiloto sí llevamos bolsillo, y aquí una pequeña bandeja en la consola central. Una consola central que no lleva salidas de aire, pero sí un puerto USB para recarga. Un tapizado que es muy agradable, tiene pespuntes en un color azul, en el Performance Blue de la gama N, al igual que este detalle de este entramado que va aquí en el respaldo, y la verdad es que tiene muy buena terminación y un buen mullido, es cómodo. Aquí llevo 3 dedos de separación al techo y bastante bien, es muy cómodo, bastante recto, y las lumbares sujetan muy bien, y eso que este tapizado ayuda a tener con este entramado una sujeción bastante buena para una conducción más dinámica en este N, pues las personas que vayan aquí detrás puedan ir un poco más seguras y más cómodas. En cuanto a las familias, tenemos anclajes Isofix con cremallera para evitar rasgar este tapizado, es fácil uso. Hubiese estado bien unas canaletas, pero bueno, está mejor que en otros modelos. Por supuesto, llevamos también iluminación aquí en la parte trasera central, y esto nos permite mayor facilidad al uso de estas plazas. Vamos a ver la plaza central. Pues sorpresa, tenemos un túnel poco invasivo, prácticamente nada, no sube demasiado, y ligeramente un dedo de separación a las rodillas. Sin embargo, aunque toquemos, al ser mullido no hay problema porque no nos molesta las rodillas. En cuanto a anchura, por supuesto, si vamos 3 adultos vamos a ir algo más incómodos, como ir en una lata de atún, pero bueno, para viajes puntuales podremos apañarnos. Aquí en cuanto al techo, pues 2 dedos de separación, y el mullido es bastante confortable para el uso común de estas plazas centrales. Así que nada, dicho todo esto, vamos a las plazas delanteras. Vamos a ver las plazas delanteras. Tenemos buena entrada y bueno, aquí continuamos con plásticos duros. Hay quizás un salto un poco más, no sé, diferente a la parte trasera, pero yo creo que es un juego más de armonía y de diseño en el encaje de estos elementos. Sí me ha gustado que encajan muy bien toda la parte del salpicadero con el panel de la puerta y le da una sensación de continuidad, y para hacer el segmento en el que está, yo creo que Hyundai está haciendo muy bien los deberes en este caso. Encontramos un salpicadero con un formato muy horizontal, las salidas de aire, luego tenemos las 2 pantallas digitales, tanto de información de cuadro de instrumentos como multimedia, que tienen una buena altura, está todo muy dispuesto al conductor, y a mí lo único que me choca un poco es este entramado que va aquí justo con las salidas de aire. También lo vi en el bayón y no me termina de convencer, pero eso, como siempre, es muy subjetivo. Luego aquí en esta zona ya vamos a abrir y cerrar puertas con los warning, y una zona para la climatización que es de una única zona, suficiente para este coche, con todas las teclas
físicas para desempañar, ubicación, bueno, todo el sistema de climatización. Muy usable, con una pantalla de una lectura fácil y un diseño que para mí está muy bien. En esta zona de la consola llevamos la palanca de cambios con un pomo que, bueno, me recuerda a algunas marcas premium, incluso tiene un diseño muy parecido, pero bueno, aquí sí que lleva las marchas, reversa, tiene muy buen tacto, es cómodo, en cuero. Aquí también detalles en Performance Blue de la gama N, y el recorrido es bastante bueno, es muy deportivo esta caja de cambios. Además la separación aquí, bueno, está bastante bien para el tipo de coche. Aquí, bueno, llevamos carga inalámbrica por inducción en esta bandeja, un conector 12 voltios en la parte central y carga por USB. Aquí llevamos también botones tanto para el Drive Mode, también tenemos el sistema de aparcamiento automático y el sistema de cámara marcha atrás, además de dos pulsadores para activar la calefacción de los asientos delanteros en 3 intensidades, algo bastante útil, sobre todo para invierno como estamos ahora, que a veces cuesta entrar en un coche pasada una noche. También llevamos aquí el pulsador para calefacción en el volante. Ahora hablaremos del volante, que lo quiero dejar de último. Un detalle, vamos, exquisito para este tipo de coches es tener un freno de mano de toda la vida por cable, que esto nos permite exprimir todo el jugo a este i20N. La verdad es que es un detalle que debía mantenerse en este tipo de coches y no dejar ese freno eléctrico a día de hoy que se ve en tantos modelos. Aquí dos portabebidas y por supuesto una guanterilla, bueno, para guardar algún objeto, una billetera o algo. Es regulable en profundidad, más no en altura. También tenemos aquí unos asientos deportivos con muy buen formato, sujetan muy bien, son cómodos, las lumbares sujetan bien, el entramado al igual, llevamos aquí este símil piel y este entramado en tela que sujeta muy pero muy bien. No tenemos regulación de longitud para las pantorrillas, pero tiene un buen tamaño, así que yo que mido 1,77 voy bastante cómodo. Tenemos detalles también en Performance Blue, aquí en este entramado, y por supuesto el grabado N aquí en los reposacabezas que van integrados. Ya vemos en esta zona todo el sistema de ayuda a la conducción aquí integradas, el espejo fotocromático, parasoles con dos espejos de cortesía, con luz también de cortesía. Aquí todo el sistema de alerta, de iluminación aquí integrada. Y vamos al cuadro de instrumentos, un cuadro de instrumentos que se puede ir variando según el modo de conducción, todo el sistema o la parte de gráfica que va los diales modificándose y cada uno con un fondo más acorde al tipo de modo de conducción. Incluso si pulsamos aquí el modo N ya tiene un modo específico y está muy pero muy bien. Además toda la información de ordenador de a bordo muy completa, muy intuitiva. Y la verdad es que no necesitas más. Está muy completo para el coche, el tipo de conducción que vas a hacer. Tienes allí todo muy al detalle. En cuanto al sistema multimedia, tenemos muy buena información, muchas opciones. El sistema Blue Link de Hyundai, Android Auto, Apple CarPlay e incluso tenemos un modo N que tendremos toda la disposición tanto para saber la temperatura del aceite, temperatura del motor, las revoluciones, incluso podemos hacer launch control. Tenemos también circuito, en este caso en esta unidad solo tenemos el circuito de Nürburgring allí precargado, pero podremos cargar más circuitos, nos hace el cronómetro de tiempos, bueno, una infinidad de gadgets muy deportivos, muy útiles para sacarle todo el partido a este i20N. Por último, os he dejado este volante, un volante completamente redondo, con muy buen tacto. Yo sinceramente quito el volante y me siento en un i20 prácticamente, porque no hay ninguna inserción en carbono, que quizás le hubiese dado un toque un poco superior al i20 común, ¿no? Pero en este caso, aquí yo creo que Hyundai ha guardado todo para su volante, un volante que está muy logrado. La única pega que le veo es que al tener estos botones aquí, satélites tan chulos del modo N, y aquí el modo Ref, que es para hacer el punta tacón automático prácticamente, él iguala las revoluciones, eso lo hablaré un poco en la parte dinámica. Y sí que me hubiese gustado un detalle
que en este modo también hubiese otro botón satelital para encender el coche y no tenerlo aquí. Cosillas quizás muy chorradillas, pero que para un volante tan bonito y tan completito como este no le hubiese venido mal. Aquí otro botón satelital, también en rojo, para encender el coche. Yo creo que hubiese sido un toque muy bueno. Por lo demás, tiene funciones, toda la parte de radio multifunción muy acorde, con los típicos botones de Hyundai, estas paletillas que sí es cierto que cuando vamos girando con el volante podemos tocar y modificar algo, pero bueno, están ligeramente muy achatadillas, así que no hay excesivo problema. Vale, aquí sí tenemos mandos para el start-stop. Sí, seguimos teniendo eso en un coche de este tipo. Tenemos el calefacción del volante, regulación de las luces y la desactivación del control de tracción. Unos pedales en aluminio, incluso con el posapiés también en aluminio, y todo muy pero muy chulo. Así que nada, no queda ya más que hablar de este coche y vamos a ponernos a lo que realmente nos interesa, que es al volante y darle encendido para ver qué tal va. Acompáñenme. Ya vamos al volante de este Hyundai i20N. Teníamos muchísimas ganas de ponernos a los mandos de este compacto tan juguetón, tan deportivo. Y bueno, vamos a hablar un poco ya a fondo de esta parte dinámica. Intentaré ser objetivo para no, bueno, que no se note que me ha encantado este coche, ¿vale? Y que, bueno, entendáis un poco de qué va este i20N. Debajo del capó lleva un motor gasolina 1.6 turbo, 4 cilindros, que nos ofrece 204 caballos. Aquí os dejo los datos técnicos, ¿vale? Lleva de serie un diferencial autoblocante, ¿vale? Que eso ya frente a su competidor el Fiesta lo tendremos que elegir de manera opcional, ya es un plus más para este i20N. Y una relación tanto de caja y dinámica muy buena, un chasis que transmite y tiene un comportamiento directo, que incluso si no llevamos las ayudas electrónicas notamos cómo la trasera busca llevarnos de lado, y eso, bueno, para los más inexpertos puede ser un peligro, pero obviamente para quien busque este tipo de coche tiene que ya tener al menos un poco de noción de una conducción un poco más deportiva. Sin embargo, es un coche que ahora en la parte ya de veredicto final os comentaré, pero es un coche muy bueno para quien quiere comenzar en este mundo de conducción deportiva, de circuito, de tandas, de disfrutar de carreteras reviradas, curvas. Muy pero que muy buena opción. Además, tenemos una frenada que, bueno, el tamaño de frenada también superior a la del Ford Fiesta, y que obviamente eso se nota, eso sí, no está ni firmada por Brembo ni ninguna marca así, vamos, archiconocida, es puramente Hyundai, pero que tiene muy buena mordida y muy buen recorrido del pedal del freno. La suspensión algo seca, como era de esperar, para tener un buen aplomo pues tenemos una suspensión algo seca, pero que a nivel dinámico, incluso diario, no te molesta, no molesta demasiado, y eso que puedes ir, vamos, a fuego con él y realmente te acostumbras. He conducido coches con este tipo de suspensiones y con este corte, digamos, versátil, ¿no?, para un uso diario, y que te puede parecer mucho más incómodo. La verdad es que aquí hay un buen equilibrio en ese sentido. Ahora mismo vamos en modo N, lo voy a dejar ahora en modo Eco para que notáis aquí en un pequeño tramo, y digo pequeño porque es que no apetece ir en modo Eco, pero ya notamos un ruido de escape de motor muy común, muy sencillo, como ir en un i20 a secas, ¿vale? Obviamente en cuanto pisamos notamos un poco más de alegría que ir en un i20, pero esa rumorosidad
baja notablemente. Aquí el juego de válvulas del escape hacen mucha labor y podemos ir tranquilamente nuestro día a día en autovía, en ciudad, con una conducción mucho más relajada incluso en consumos. Hemos rozado los 5,5 y 5,6 litros de consumo en modo eco y en una conducción normal, y eso para este tipo de coches, ya os digo, es muy pero muy bueno. Vamos a pasar ahora al modo normal, que bueno, prácticamente aquí la parte centralita lo que busca, bueno, es un equilibrio, que te sientas algo más de reacción, los consumos ya no son tan necesarios y la dirección sobre todo es donde se siente un poco más equilibrada, a que te pueda gustar un poco más el coche, ¿no? Porque en el Eco es muy descafeinado el coche en general, ¿vale? Aquí ya tienes un modo más equilibrado, pero una entrega de potencia progresiva. En el modo Sport ya encontramos quizás el modo idóneo para el día a día, sinceramente. Quien busca este coche busca adrenalina, busca potencia, busca tener una sonrisa en la cara. Así que el modo Sport es un modo donde el sistema de escape entrega algo más de bramido, un bramido que ahora en la parte N os comentaré, pero que tiene algunas fases un tanto extrañas, ¿vale? Pero aquí en el modo Sport entrega un bramido muy lineal, se juega bastante con ese bramido deportivo y la verdad es que es agradable de conducir, ¿vale? La entrega de potencia, aquí notamos como el turbo entra en funcionamiento, ¿vale? Y obviamente el coche va mucho más alegre, tenemos una dinámica mucho más lograda. Pero ya la joya de la corona es cuando pulsamos aquí en estos satélites del volante el modo N. El modo N, además de cambiarnos ya la configuración como en los otros modos, aunque aquí el modo de grafía es mucho más contundente, tenemos el cuenta revoluciones en la parte central, el alerta de cambio de marcha ya en forma gráfica para tenerlo mucho más a la vista, así que bueno, un coche de carreras prácticamente en formato pequeño, ¿no? Aquí ya el bramido es mucho más contundente, la entrega de par también contundente, oímos como ese bramido del escape hace sus petardeos tan agradables para los más frikis, pero donde sí noto algo más extraño en la entrega de este bramido en el escape es cuando vamos a fuego y pisamos a fondo. Hay un momento que el escape no suena del todo que debería de sonar. No sé si es un juego del motor que lo que busca es entregar toda su potencia y se olvidan del tema de escape, pero suena más en 2000 a 4000 revoluciones que cuando vamos a fuego. Ya automáticamente cuando vamos pasados de vuelta el coche se siente ya una entrega contundente, pero en el escape me esperaba mucho más ruido, ¿vale? Así que el ruido, esa rumorosidad la tendremos entre 2000, 4000 vueltas en todo momento, obviamente 1000 también, ¿vale? Y en cada recorte de marchas que hagamos. Luego en este botón satélite que os he comentado en la parte interior, que es para igualar las revoluciones, lo que comúnmente se puede denominar también un punta tacón automático, está en el modo Sport. Esto nos ayuda a igualar las marchas tanto de la caja como del motor, ¿vale? En el momento que vamos a pisar embrague y a cambiar de marcha, el coche electrónicamente ajusta estos valores y nos pone las revoluciones en el punto idóneo de marcha. Y esto viene fantástico para modos deportivos, en tramos de curva. El coche tiene un comportamiento muy, pero que muy bueno. Además, en el modo N tenemos dos modos para personalizar en la parte de infoentretenimiento. Cuando pulsamos, cuando estamos en el modo N, que tendremos toda la información aquí expuesta, tenemos varios modos para ajustar y personalizar. Entonces, en cada uno de esos modos del modo N podremos elegir el Custom 1 o el Custom 2. Así que tenemos bastante personalización y ajustes a medida para disfrutar de este i20N. Y bueno, ya he hablado un poco de los consumos cuando vamos
en un modo eco o incluso modo normal. Estaríamos hablando de unos 5,5, bueno, 7 litros aproximadamente en modo normal, con un modo alegre, pero ya cuando pasamos a modo Sport o modo N, ya estaríamos hablando de 9 litros, y si vamos a fuego y sin preocuparnos mucho de la conducción y de los consumos, podemos incluso rozar los 12 litros como vamos ahora mismo. ¿Te interesa este Hyundai i20N? Es muy importante también saber cuánto te va a salir el seguro. No olvides pinchar aquí, tendréis nuestro comparador de rastreator.com para que os dé el precio del mejor seguro para tu próximo Hyundai i20N. Pincha aquí. Aquí con el apartado N, en el infoentretenimiento, incluso tenemos un launch control disponible para poder sacar el mayor partido a este i20N. Queremos hacer una aceleración de 0 a 100, este coche hace en 6,2 segundos, está por debajo de sus competidores, así que tenemos un chasis increíble, un comportamiento de frenada muy bueno, una suspensión, yo diría incluso equilibrada a lo deportivo y algo de confort incluso, aunque sea algo seca, no digo que no, pero es lo que se necesita en un coche de este carácter, de este objetivo. Así que yo le veo un coche muy increíble para el segmento en el que está el precio. Yo creo que es un coche redondo, ¿vale? Que puede mejorar en algunos aspectos, sí, pero todo coche tiene aspectos por el cual mejorar. El tacto de caja de cambio tiene un recorrido muy bueno, muy cortito, pudiese ser un poco más cortito, no digo que no, un toque más radical, pero tiene muy buen recorrido, un buen tacto. El embrague también muy contundente, no nos perdemos para nada las marchas. Sí es cierto que cuando vamos muy a fuego con el coche, exprimiendo mucho su potencial, nos puede calentar muchísimo el coche, el aceite de caja, y en algún momento en esta unidad he notado que la segunda marcha entra con alguna rareza, y lo he notado sobre todo cuando ya está a mucha temperatura, porque cuando he ido a baja temperatura no he notado para nada ese detalle. Y en cuanto vamos a algo de temperatura, no sé si es un tema de esta unidad en particular, la segunda marcha entra algo extraña, pero ya os digo, es algo muy puntual que seguramente lo llevará a esto. Bueno amigos, y eso es todo por hoy. Hago la despedida desde el coche porque realmente no me quiero bajar de él. Es un coche muy pero muy divertido de llevar, que lo tiene todo. Si necesitas un coche para el día a día pero divertirte en tandas y disfrutar de la conducción por montaña, en fin, un coche para todo, este es una excelente alternativa. El Ford Fiesta ST o pues yo sinceramente me gusta el Ford Fiesta en el aspecto más tradicional en cuanto a diseño, no sé, son opiniones. Este es un poco más nipón, más coreano, un diseño que te tiene que gustar, pero sinceramente a nivel dinámico, a nivel de equipamiento, a nivel de motorización, ya os digo que este va, vamos, de lujo. Es un coche redondo. Así que nada amigos, por 26.000 euros, 30.000 euros, ya con ayudas, descuentos, está más o menos el precio de este Hyundai i20. Me parece un precio también redondo, y que visitéis los concesionarios Hyundai para hacerse con un modelo como este, porque ya os digo, no os vais a arrepentir. Y bueno, nada, agradecemos a Hyundai España la sesión de este i20N, nos ha encantado. Es un coche muy bueno, y a vosotros agradecerles vuestra visita, suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho, activar la campana para que os lleguen las notificaciones, y no olvidéis dejarnos un like si os ha gustado el vídeo. Y por supuesto nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter, para ver nuestra actualidad del motor. Nos vemos en una próxima entrega. Adiós.
te ha gustado esta camiseta, no olvides, aquí os dejo el enlace para la página de R-Specs, que allí tendréis todas las camisetas disponibles, chándal, sudaderas, todo lo que tienen disponibles con estos diseños espectaculares. Así que pinchar aquí e ir a R-Specs.